como siempre, muchísimas gracias en venir un día, con un pandémico día de menos. Creo que seguimos en enero, ¿no? Los marcianos todavía no han aterrizado, el Alcoy ha eliminado el Real Madrid, con lo cual nos podremos dedicar a cosas más útiles como leer libros. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Yo personalmente he de decir que para mí es un placer y un orgullo que en esta casa vuelva a visitarnos Enrique Martínez. Lo siento, estudié en la Autónoma. Es una lástima no haber podido estudiar en la Complutense. Confieso mis pecados a estas alturas. Porque estoy seguro que si hubiera tenido como profesor a Enrique Martínez me hubiera dedicado a la historia moderna y claro, yo al final me tiré por la contemporánea. Tratar de presentarle, pese a que la otra persona que nos acompaña, Guillermo Calleja, que es catedrático de la Universidad Francisco de Vitoria, y nos ha hecho un resumen muy resumido, pero es que el muchacho parece que tiene una buena carrera como escritor. Entonces, alguna cosita tiene. Vamos a ver, solamente por la publicación de este libro, dicen magna obra sobre la biografía de Felipe II. Este libro que he de reconocer que lo tengo a mitad porque probablemente me cueste varios meses de lectura sosegada, tranquila y de gran disfrute. O sea, porque es cierto que es un libro voluminoso, como no puede ser de otra manera una biografía de Felipe II, pero son de estos libros que hay que leer con tranquilidad y con gozo, ¿vale? Hay que disfrutarlo, hay que empaparse bien de cada una de las páginas y por eso Enrique ha hecho un trabajo de síntesis absolutamente colosal en tan pocas páginas, reflejar un periodo de la historia de España en todos sus capítulos. Este es un espacio que está dedicado especialmente a la historia militar, pero lógicamente una biografía de Felipe II no puede centrarse solamente en ese aspecto. No me resisto, ya que Guillermo tan amablemente nos ha traído una breve reseña, a por lo menos daros unas brevísimas pinceladas de la persona que nos va a presentar este trabajo que realmente merece alguna de las consideraciones que hacemos. Enrique Martínez Ruiz es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Ha publicado más de 300 obras especializadas entre libros, obras colectivas. Yo creo que solamente nuestro querido amigo Agustín a lo mejor es tan capaz de, sobre todo desde que se ha jubilado. Y además ha compaginado tanto la historia de época moderna con las guardas de Castilla, que es el primer ejército permanente, con el ejército del rey, con Felipe II, que es el que venimos a presentar, con un tema que a él personalmente le interesa mucho, que es la guerra de independencia. Entonces tiene una obra magnífica, que es la guerra de independencia, o los soldados del rey, que llega justamente hasta ese periodo. No son los soldados del rey. ¿El que trata es el ejército español del siglo XIX? No, hay una monografía sobre la guerra de la independencia. Los soldados del rey. El ejército del rey. El ejército del rey. Decir que ha dirigido sencillamente más de 20 tesis doctorales se dice bastante pronto. Los que hemos tenido la desgracia de soportar hacer siquiera una, con lo cual dirigirla es un trabajo ímprobo. Ha dado clases, además de la Universidad Complutense, solamente cito, en Montpellier, en Coimbra, en la Universidad Católica de Maracaibo, en Zacatecas, en México. Ha sido profesor invitado en la de Burdeos, en Buenos Aires, en el Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad de México, por no aburrir. Ha participado en una cantidad de congresos francamente colosal. Y finalmente, me gustaría al menos, es cierto que hay veces que los premios en sí mismos no dicen nada, pero es cierto que cuando viene después de un gran trabajo, que de alguna manera te reconozcan ese trabajo a través de algún galardón, he de decir que agrada mucho. Y Enrique tiene un Premio Nacional de Historia de España, pero no tiene uno, tiene dos.
Tiene uno en el año 82 y otro en el 2009. Tiene un premio de ensayo de humanidades Ortega y Gasset. Una gran cruz de plata al mérito con distintivo blanco de la Guardia Civil. Es decir, yo creo que mejor historiador para que nos presente la obra de Felipe II no tenemos. Y la compañía que nos ha traído de Guillermo, quiero agradecerle, que es la primera vez que le subimos al estrado. Un honor. Para nosotros, y a mí personalmente, es un auténtico placer. Así que, adelante. Bien. Felipe II es uno de los personajes más importantes de la historia universal. Podemos decir que su gran personalidad y la complejidad de la Europa de su tiempo le confieren un protagonismo muy relevante y decisivo en una época por sí fascinante por la gran plenitud que alcanza la Europa en el mundo entero. Por lo general, se piensa que el reinado de Felipe II fue el de la rebelión de los moriscos granadinos en las Alpujarras, 1568-71, el de la prisión y muerte del príncipe heredero don Carlos de Austria en 1568, el de la crisis de Aragón, 1590-91, con el caso de Antonio Pérez, secretario de Cámara y del Consejo de Estado, o bien el de la gloriosa batalla de Lepanto del 7 de octubre del 71 en el Golfo de Patras, allá en las aguas del Jónico. La incorporación de Portugal en 1580, la gran colonización de América o el desastre de la grande y felicísima Armada, la llamada Armada Invencible, y que en realidad, aunque no se logró el objetivo de invadir Inglaterra y destronar a Isabel I de Inglaterra, no fue ningún tremendo desastre como reconocieron los propios historiadores navales británicos en el Congreso del cuarto centenario de la empresa de Inglaterra en 1988 aquí en Madrid. Y además España siguió conservando todas y cada una de las llaves oceánicas, pero también hay que verle como el mecenas de las artes y las letras, cuya labor culmina con el monasterio de San Lorenzo del Escorial, 1563-1584. Un reinado verdaderamente abrumador en el que entonces se decía con razón, en España no se ponía el sol. Por otra parte, parece que cuando alguien menciona el reinado de Felipe II, resulta necesario que caiga en los tópicos de la leyenda negra como si fuera una maldición o una enfermedad incurable que tenemos que arrastrar penosamente y avergonzados por el simple hecho de ser españoles. Pero para tal enfermedad, como antídoto eficaz, tenemos los buenos libros y sobre todo esta nueva obra magistral que presentamos del profesor y catedrático don Enrique Martínez Ruiz, que luego nos deleitará hablándonos de su libro y que muy gustoso contestará a vuestras preguntas y atenderá vuestros comentarios de todos. Antes de comenzar a comentar la obra del profesor, quisiera hacer unas breves reflexiones. ¿Por qué los ingleses, franceses y holandeses crearon contra España la campaña infame de la leyenda negra? Pues porque no pudieron vencerla con las armas y optaron por debilitarla a través de la propaganda política. Sinceramente creo que la leyenda negra es posiblemente la obra de marketing político más genial de la historia, aunque está llena de infundios, mentiras y aviesas manipulaciones. Cuando nos dicen los norteamericanos con orgullo que su universidad más antigua es la de Harvard, fundada en 1636 bajo el nombre de New College o The College at Newtown, podemos echar un vistazo a las 6 fundadas por los españoles un siglo antes, en el siglo XVI, por no continuar la casi interminable relación de universidades que fundamos en los siglos XVII y XVIII. Del XVI tenemos 1538, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, 1551, la Universidad de San Marcos de Lima, 1551, el mismo año, en la Universidad de México, en la capital del Virreinato de la Nueva España, 1558, la Universidad de Santiago y La Paz, que fue la segunda universidad de Santo Domingo. Tenemos en 1580 la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Bogotá y en 1586 la Universidad de San Fulgencio en Quito. No tenemos noticias de que los indios, sioux, apaches, arapahoes, chiricahuas y otros más fueran a la Universidad de Harvard, pero sí de indios de nuestra monarquía hispánica matriculados en nuestras universidades americanas en el siglo XVI como súbditos españoles con todos los derechos y cuyos estudios universitarios les servían para medrar en la sociedad
a la que pertenecían y ocupar cargos administrativos en ese nuevo mundo conquistado y colonizado por España. Todo esto, por no hablar de las 44 expediciones científicas que hicimos los españoles entre 1535 a 1814, o la primera campaña internacional de vacunación contra la viruela en Asia y América, realizada por la Real Sociedad Filantrópica de la Vacuna, con la expedición del médico alicantino Francisco Javier Balmes y Berenguer, 1803-1814. Nos sobran verdaderamente ejemplos muchísimos para poder desterrar la maldita leyenda negra. Salvo excepciones, que naturalmente las hay, España llevó a América lo mejor que tuvo. Por eso, en solo 50 años, reinando Carlos I y Felipe II, los españoles levantaron de la nada en América grandes ciudades, iglesias catedrales, universidades, hospitales, la imprenta, centros benéficos, etc., integrando a los indios a través de la educación y el mestizaje. En la América anglosajona y protestante puritana se masacró a los indios por ser los nuevos filisteos de la nueva tierra prometida hasta la batalla de Wounded Knee en 1890. Estados Unidos nunca tuvo leyenda negra similar a la que tuvimos nosotros y tenemos los españoles. ¿Cómo es posible que el Imperio Español pacificara a más de 20 millones de kilómetros cuadrados integrados en una única unidad política con pueblos tan diferentes? Hasta las revoluciones independentistas del siglo XIX, que fueron verdaderamente guerras civiles y nunca guerras coloniales, no hubo ningún conflicto generalizado en nuestros dominios, en América. Bien, busquen ustedes, si quieren, algún país pequeño, cualquiera que quieran, y encontrarán que realmente el no haber ningún conflicto, eso es imposible, es una tarea imposible. Se nos ha repetido la historia de la decadencia de España con un Carlos II el hechizado y mil cosas. Sin embargo, lo cierto es que la España del reinado de Carlos III en el siglo XVIII seguía siendo una potencia mundial, ¿o no? ¿Dónde está esa tremenda decadencia con la que tanto nos quieren acomplejar? Por último, solo añadir que muchos condenan a Felipe II desde el desconocimiento, porque es lo guay, como dicen los jóvenes. Es como si no hacerlo nos podría contaminar y convertirnos en un ser tiránico, malvado, vestido de negro que disfruta viendo cómo la Inquisición quema a los herejes. No se le estudia a Felipe II en profundidad y, sobre todo, generalmente no se tiene en cuenta que fue un monarca del siglo XVI y no del siglo XXI. Precisamente es lo que hace nuestro profesor. Por el contrario, todo historiador francés que se precie de la Edad Moderna se pasa el día hablando de la grandeur de la France y no lacerándose con su propia historia nacional, ni cuestionando si Luis XIV si fue bueno o fue malo. Enrique Martínez Ruiz, uno de los historiadores más reconocidos en historia moderna y como especialista de este periodo, aborda en esta apreciada biografía del rey prudente 3 facetas vitales. La primera, que iría de 1549 a 1559 más o menos, corresponde la del joven Felipe, 2 veces marido y 2 veces viudo, que recibe una formación muy completa de su mayordomo, Juan de Zúñiga, y de su padre, mediante las instrucciones de Palamós. Es la educación del príncipe que un día gobernará el vasto imperio español. A partir de ahí se transforma en un príncipe renacentista que viaja por Europa y descubre un mundo muy diferente a la austera Castilla. Arquitectura, palacios, jardines, pintores como Tiziano, etc. Luego, su padre abdica en 1556 y esta etapa termina con el Concilio de Trento de 1563. La segunda etapa, él ya es hombre, ahora pasa a ser rey, es la del rey que tiene que gobernar todo un imperio en multitud de ámbitos y afrontar todos los problemas. Nuestro autor los agrupa en 2 ejes estratégicos: el Mediterráneo, con el turco como principal enemigo, y el Atlántico, que es sumamente más complejo, en el que está la sublevación de los Países Bajos, la rivalidad con la Inglaterra del reinado de Isabel I, Tudor, la anexión de Portugal de 1580 y su intervención en las guerras de religión de Francia 1562-1588. Felipe gobierna
en Europa, Asia, África y América, y también en 3 grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. La tercera etapa, 1592 a 1598, se deriva de las 2 anteriores y es cuando empieza a forjarse la figura de Felipe II como mito. Por una parte, la implacable leyenda negra creada por los enemigos con toda suerte de acusaciones e infundios, y por otra, la leyenda áurea del monarca, que alcanza sus mejores exponentes durante el reinado de su nieto Felipe IV, ya en el siglo XVII. Don Enrique Martínez Ruiz, al tratar estas 3 facetas vitales de Felipe II, ofrece una visión completa e innovadora del monarca que es muy diferente a la que nos ofrecen otros biógrafos. ¿Por qué? Pues porque nos aporta una visión global. El autor de este libro, de tan singular riqueza en cuanto a conocimientos, anécdotas y análisis histórico, producto de muchos años de estudio e investigación, no solo se centra en la vida y la obra de Felipe II explicando los distintos aspectos de su personalidad, por cierto, tarea nada fácil, cómo gobernó y la enorme trascendencia que tuvo en su época, sino que también trata con profundidad el rigor y la amenidad que le caracterizan como escritor, su tiempo, su corte, las artes y las letras, la paz y la guerra, la diplomacia y también cómo era la vida cotidiana en nuestro siglo de oro. Al hacer balance del reinado de Felipe II, nuestro ilustre profesor y autor de este libro nos dice: de ninguna manera podía considerarse un fracasado. No solo había detenido la marcha arrolladora del Islam en el Mediterráneo, había impuesto al protestantismo las fronteras que en adelante no podría traspasar. Había realizado con la Unión Ibérica, España y Portugal, la gran aspiración de los reyes católicos. Había continuado la expansión hispánica en el Pacífico, donde un gran archipiélago lleva su nombre. Y sin embargo, en la opinión de don Enrique Martínez Ruiz, aún estamos muy lejos de ponernos de acuerdo sobre una de las figuras más determinantes de la modernidad en todo el mundo y sobre la que aún perduran falsos estereotipos sacados de la leyenda negra y también de la leyenda áurea. Creo muy sinceramente que este preciado libro ha de servir para animar a los lectores, sobre todo a nosotros los lectores españoles, a querer reflejarse en su historia sin tener que avergonzarse por ello. Una historia que indudablemente tiene sus luces y también sus sombras, pero que es la gran historia de un monarca y de un reinado que cambió por completo el mundo. Aprendamos del pasado para comprender el presente y así poder imaginar y construir el futuro. Bien, tiene usted la palabra. Nada. Guillermo. Bien, mis primeras palabras, lógicamente, tienen que ser de agradecimiento a la librería Tercios Viejos, donde siempre soy acogido con un enorme afecto. Lo han podido ustedes comprobar en la presentación que me acaba de hacer Rafael. Y también quiero agradecerle a Guillermo las molestias que le ha originado el preparar esta intervención y, por supuesto, a ustedes que nos han querido acompañarnos esta tarde. En cuanto al libro que nos reúne, pues para mí significa 2 cosas fundamentales. Una es que, en cierto modo, cierra una de las líneas principales de investigación mías. Y la otra es que saldo una deuda o una especie de compromiso que yo me autoimpuse con el rey, sobre todo a raíz de lo sucedido con la conmemoración del 4º centenario de su fallecimiento. Por lo que se refiere a la primera cuestión, a la de cerrar una de mis principales líneas de investigación, pues es que mi primer trabajo, digamos, serio de investigación, lo que entonces era la memoria de licenciatura, trató sobre un personaje muy importante en la sublevación de los Países Bajos, como fue Sancho Dávila, que intervino
en las guerras y en las campañas que organizó el duque de Alba. A mí ese primer contacto, digamos, de investigación, porque al margen de lo que hubiera podido leer en los manuales y en las obras que por entonces circulaban, me resultó enormemente apasionante. Tan apasionante que desde entonces Felipe II ha sido una especie de tema recurrente en mi trayectoria como investigador, y a lo largo de todos estos años pues fueron apareciendo una serie de trabajos de mayor o menor entidad, pero que iban poniendo de relieve algunos de los aspectos o de las cuestiones que me parecían especialmente significativas en el reinado del monarca. Y por lo que respecta a esa especie de compromiso a la que antes me refería, es porque justamente a finales del siglo pasado, hacia 1500, perdón, soy viejo pero no tanto, en 1500 yo no vivía, en 1995, que es cuando se acaba, casi en su totalidad, esa oleada de trabajos que provocó el centenario, y que es entonces cuando empezaron a aparecer las obras más significativas de la conmemoración del centenario, que se alargan hasta el 2002 o el 2003, pues hubo una floración historiográfica, posiblemente eso de que hubiera una sociedad estatal auspiciando la conmemoración y pagando generosamente las aportaciones que se hacían, pues pudo ser un estímulo, y claro, eso se tradujo en que unas cosas eran mejores que otras y algunas se advertía que se habían hecho con toda rapidez. Bueno, pues cuando yo leía con más o menos reposo todo eso que salía, me estaba dando cuenta de que al rey lo estábamos desintegrando entre unos y otros. No se hacían nada más que análisis sectoriales. Habían aparecido algunas biografías, pero también un tanto apresuradas, y además no respondían a ese momento en el que estábamos viviendo la conmemoración. Lo cierto es que los economistas se ocuparon por entonces, lógicamente, de cuestiones económicas y financieras, y no salían de ahí. Los historiadores del arte tenían un gran campo en el mecenazgo del monarca y en la labor que hizo protegiendo las artes y fomentando la renovación de los sitios reales, en ocuparse de eso, justamente de las manifestaciones artísticas y de la labor del rey en este sentido. Tampoco faltaban las cuestiones administrativas, desde el análisis del régimen polisinodial de los consejos hasta el estudio del régimen municipal en muchos de los municipios españoles del siglo XVI. Y también hubo análisis de la administración territorial, porque se estudiaron a virreyes, se estudiaron virreinatos, gobernadores, adelantados, etcétera. Y el análisis de la sociedad tampoco faltaba, tanto en lo relativo a la organización estamental como al estudio de grupos sociales concretos, como podía ser, por ejemplo, la corte, como podían ser los gremios, como podían ser las minorías religiosas, en fin, una serie de aspectos dentro de esa sociedad que imperaba no solamente en la España del momento, sino en toda Europa, esa sociedad estamental. Y para colmo, todo lo relacionado con América, eso iba por otros derroteros, que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en España y en Europa, como si fueran dos mundos completamente distintos. Y en esto, pues yo tengo que confesar uno de mis grandes fracasos en la Universidad Española, porque es que, por más que lo he intentado, no he podido conseguir que la historia de América, por lo menos en los siglos desde el XV al XIX, se integrara justamente en la misma área, en la misma especialidad o en la misma licenciatura que la historia de España. De manera que el que estudiaba historia de América no conocía la historia de España simultánea a ese periodo, y nosotros pues veíamos de refilón lo que estaba ocurriendo en América.
Bueno, ante ese panorama que yo percibía en la producción historiográfica, voluminosa, ingente, pues yo llegué a la conclusión de que lo que habíamos hecho era una vivisección del rey, y que esa fragmentación, esa vivisección dificultaba la comprensión global del personaje, y me parecía muy conveniente integrar todas esta serie de aportaciones en una visión de conjunto. Y además, integrarlo también, situarlo en la época. No es un personaje raro y insólito. Al contrario, es un personaje que marca, por decirlo de esta manera, que marca una época. Y ante ese Felipe II fragmentado, pues es cuando surge mi compromiso o mi deuda con el rey. Así que empecé a revisar ya con más detenimiento las biografías que se habían publicado sobre él, la serie de estudios más o menos biográficos que también lo tenían como tema, y comprobaba que esencialmente se fijaban en su papel como gobernante. Hacían algunas referencias a la familia, destacaban ciertos casos o ciertos acontecimientos, tal o cual faceta de su gestión, pero era sobre todo la política la que predominaba en este tipo de análisis y de estudios. Y la imagen que salía de ellos, de la imagen de Felipe II, pues era la de un rey maduro, próximo ya a la senectud. Parece como si Felipe II, desde que asume las tareas de gobierno hasta que se muere, es una figura monolítica, que además la figura más difundida del rey es la que está vestido de negro, que con una expresión adusta, nos parece una figura lejana, distante, severa, seria, en fin, muy estereotipada, que nos daba, en definitiva, la imagen del rey de negro, el rey vestido de negro. Y eso era el cliché con el que se percibía a Felipe II. Pero es que hay otros Felipe II muy distintos, porque como todo hombre, a lo largo de su existencia, pues va teniendo una evolución y va madurando en unas cosas y va pues cogiendo manías en otras, como nos pasa a todos. Entonces había una serie de facetas que pasaban casi desapercibidas o sencillamente no se trataban, y eso es lo que yo me he propuesto resolver de alguna forma en esta biografía de Felipe II, que lo que pretende es dar una visión integrada y global del monarca, como decía hace un momento. Es decir, reflejarlo como un hombre de su época, como un hombre renacentista, que fue lo que Felipe II fue inicialmente y ante todo, y eso marcó toda su existencia. Lo que pasa es que luego hay unos condicionamientos en su vida que hacen que esa especie de alegría de vivir, esa proyección radiante de su existencia se vea muy matizada por una serie de circunstancias de las que yo señalaré ahora después algunas. Hace un momento Guillermo decía que ese príncipe renacentista se convierte en el monarca más poderoso de su época. Y esto, si se le reconoce a regañadientes. No hay un reconocimiento claro, como por ejemplo con Luis XIV. Todo el mundo se quita el sombrero ante el rey Sol. Y con todos mis respetos para Luis XIV, pues no le llegaba a la altura de la zapatilla los territorios que estaba gobernando con la ingente cantidad de territorios que tenía que gobernar Felipe II. Y que además esos territorios se mantienen durante más de 2 siglos y se mantienen gracias a Felipe II, por lo que ahora después iré también insistiendo en algunos aspectos que me parecen
muy significativos. Así que Felipe II gobernaba sobre los 4 continentes entonces conocidos. Tenía posesiones en Europa, algunas de ellas en la vanguardia de la cultura del momento, como era Italia, el sur de Italia, y como era los Países Bajos. Tenía posesiones en América, prácticamente el continente lo controlaba entero, salvo pequeños territorios marginales donde lograron asentarse ingleses y holandeses con trabajo, porque cada vez que se asentaban siempre llegaba una expedición de la Nueva España o de la Capitanía General de Venezuela y acababan expulsándolos hasta que finalmente, después de Utrecht, la situación cambió un tanto. Dominaba algunas zonas del norte de África, los famosos presidios norteafricanos, y, por supuesto, una vez que anexiona Portugal, domina la otra orilla del Pacífico. Por eso, con razón, al Pacífico del siglo XVI y del siglo XVII se le ha calificado como el lago español, porque las potencias europeas no estaban en condiciones de desarrollar ningún esfuerzo comparable al que había desarrollado la monarquía hispánica. Solo ya a final del siglo XVI y principios del XVII, los holandeses van a conseguir arrebatarle a Portugal algunas de sus posesiones, pero en el sureste asiático y alguna isla de las Molucas. Y también, pues, de alguna forma controlaba la navegación en el Atlántico, que era el territorio en donde portugueses y españoles se desenvolvían con una gran soltura, y en el Índico, que era el mar que conocían perfectamente los portugueses y que aportaron a la monarquía hispánica cuando en 1580 se incorpora el imperio lusitano a la monarquía. Claro, un poder semejante necesariamente suscita reacciones, unas a favor y otras en contra, y cuando hay en juego el equilibrio hegemónico de un continente, pues esas reacciones se extreman y llegan a desbordar incluso los límites cronológicos de la propia existencia del monarca, que lo van convirtiendo en una figura mítica. Por eso es por lo que en el título del libro, al nombre del rey, le acompañan estos 3 sustantivos: hombre, rey y mito. Respecto a lo que fue el hombre, algo apuntado Guillermo también en su intervención, pues se forma como tal entre 1549 y 1559, que es cuando él sale de España, sale hecho un joven viudo, y va a tomar contacto con una realidad muy diferente de la que él percibía en Castilla. Va a encontrarse con el esplendor de la arquitectura renacentista, va a tener que familiarizarse con una simbología enormemente profusa que aparece en todos la arquitectura efímera que se crea para darle la bienvenida y para marcar el itinerario que va a seguir en las distintas ciudades que va a visitar en ese recorrido que le llevan desde Castilla hasta Bruselas para encontrarse con su padre. Va a tomar contacto con artistas tan señeros, por ejemplo, como Tiziano, y va a conocer unos palacios que tienen una concepción arquitectónica radicalmente diferente del alcázar madrileño. Son palacios que tienen grandes logias, grandes cristaleras, porque tienen que aprovechar la luz y el sol, que allí no es tan generoso como aquí en la península. Pero es que además esos palacios tienen jardines y tienen zoológicos, y eso a él le impresiona enormemente. Felipe II viajaba con una jaula donde llevaba unos pájaros
que le acompañaban siempre, porque le gustaba oír cantar y siempre era uno de los elementos que iban en su séquito. Allí conoce también lo que son las galerías de retratos, que luego él va a aplicar aquí en España. Tiene conocimientos y ve algunas de las colecciones de armas que ya se estaban difundiendo entre los soberanos y algunos de los nobles. Conoce juegos y entretenimientos que antes no había practicado nunca. Y además en las cortes, en los distintos, sobre todo en la inglesa, pues él se desenvolvió como pez en el agua. Ahí fue donde demostró su habilidad como bailarín, algo completamente insólito en Felipe II. Nadie nos podíamos imaginar que Felipe II era un buen bailarín, un buen tocador de vihuela y aficionado a los instrumentos militares. Y es que desde pequeño él está en compañía de su hermana Juana y llevado por su madre, van a ver a la reina Juana, que estaba en Tordesillas. Y una de las cosas que hacían siempre, por indicación de la madre, era bailar los dos delante de la augusta prisionera en el castillo de Simancas. Perdón, de Tordesillas. Pues bien, toda esta serie de experiencias hacen de Felipe II ese príncipe renacentista que con tantísima frecuencia ignoramos y que ni siquiera le concedemos la categoría o la posibilidad de la duda. Pues en este sentido fue un auténtico príncipe renacentista. Y ese príncipe renacentista es el que se va a convertir en rey. Por las indicaciones de su padre, Felipe va a tomar contacto con la complejidad política de la monarquía hispánica y asume la dirección de esa monarquía en una década de especial intensidad, porque en esa década se van a gestar todos los problemas con los que el rey va a enfrentarse a lo largo de su reinado. Me refiero a los años, sobre todo, que van desde 1565 hasta 1575. ¿Y por qué considero yo claves estos años? Porque en esos años, en su gobierno, se ven claramente dos tendencias. Por un lado, la aplicación de todo lo que ha aprendido en el viaje que ha hecho por Europa. Entonces, vemos cómo el rey fomenta el desarrollo de las obras públicas, cómo desarrolla unas iniciativas para controlar la población y el territorio. Son la serie de censos que se hacen en los poblados españoles y americanos para ver cuáles eran las posibilidades de riqueza y al mismo tiempo la población que existía. Es el inicio del Escorial, del gran símbolo del reinado de Felipe II, y también hay una constante labor de mejora de los sitios reales, empezando por el Alcázar, donde crea su propio apartamento, donde crea la armería, las caballerizas, en fin, aplica pues todo lo que ha visto en Europa. Y por otro lado, va a asumir y a desarrollar las tareas gubernamentales que le corresponden para resolver los problemas que se presentan. Y son unos problemas que se presentan tanto a nivel personal como a nivel gubernamental. Y en este sentido, el año 1568 es un año clave, tanto en el terreno personal como en el terreno político. En el terreno personal porque se producen dos muertes especialmente trágicas en la familia del rey. La muerte de su tercera esposa, Isabel de Valois, por la que sintió un afecto clarísimo y muy intenso, y la muerte del heredero, la muerte del príncipe don Carlos. Es cierto que, en fin, la figura de don Carlos pues no era especialmente querida en el ámbito cortesano. Al rey le había creado muchísimos problemas su desequilibrio
eran bastante significativos, pero al fin y al cabo era el heredero de la monarquía más poderosa del momento. Y fue una auténtica conmoción en toda Europa saber que don Carlos había muerto. Y no es eso solo, porque es que luego el rey se casa por cuarta vez, esa cuarta esposa le da 5 hijos, con Isabel de Valois había tenido 3, uno se había malogrado, le quedaban 2 princesas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Catalina Micaela murió incluso antes que el padre, y de toda la serie de hijos que tuvo con la cuarta esposa, solamente le sobrevivió el príncipe heredero, el que sería Felipe III. De manera que desde 1568 hasta la muerte del rey casi es una especie de cortejo fúnebre, donde se van sucediendo muertes, funerales, entierros, etc. Y si esto ocurría en el terreno personal, es el momento en que el rey cambia de aspecto. Ya está muy lejos ese rey que pinta Tiziano, como tenemos por ejemplo ahí con las armaduras, el vencedor de la batalla de San Quintín, el vencedor en la paz de Cateau-Cambrésis, y nos vamos empezando a encontrar a ese rey que viste de negro, que renuncia a cualquier adorno que no sea el vellocino de oro, la orden del Toisón, y en alguna ocasión, como hace Sophonie Bagrisola, con el rosario en la mano. Y ese cambio pues también se ve un tanto favorecido por lo que se produce en la política internacional, porque en ese año de 1568 se inician los problemas en los 2 ejes que van a caracterizar la política de Felipe II. La sublevación de los moriscos, como la apertura de lo que será el eje mediterráneo, y la sublevación de los Países Bajos, que es cuando se inicia el eje atlántico. En el eje mediterráneo, Felipe II se enfrenta con el Islam y lo vence categóricamente en la batalla de Lepanto. Lo que pasa es que la complicación en el norte y las diferencias de los componentes de la Santa Liga pues hacen que no sea una victoria en donde pueda aprovecharse el éxito obtenido en la batalla naval. El eje atlántico gira en torno a lo que se ha llamado la batalla del Atlántico, que tiene sus escenarios en el Canal de la Mancha y en el Atlántico próximo a América. Es una batalla donde confluyen pues la monarquía hispánica, Inglaterra, Holanda y Portugal, puesto que estaba unida a la monarquía. Y aquí pues yo insisto en que las guerras que plantea Felipe II, o mejor dicho, las guerras en las que se ve inmerso Felipe II son guerras defensivas. Las hace para defenderse de las agresiones que está recibiendo de los enemigos de la monarquía, y para defender sus derechos, que como gobernante le correspondían, y además él tenía muy claro que una de sus misiones era defender a sus súbditos y aplicar correctamente la justicia. Bueno, esta visión de la política defensiva de Felipe II y en general prácticamente de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII, pues la verdad es que raramente se considera así. Al ver ese despliegue de guerras que hay, de fuerzas militares, pues se considera que es que se está llevando a cabo una política agresiva. No hay guerras de conquista. No hay guerras de conquista en ningún momento. Y en el caso de los Países Bajos y en el caso de Portugal, Felipe II lo que está es, en el caso de Portugal, defendiendo sus derechos. En el caso de los Países Bajos está tratando de someter a unos súbditos rebeldes, como fueron los moriscos, y de este tipo de sublevaciones,
pues la historia moderna europea nos ofrece un panorama y, sin embargo, ninguna de ellas ha sido juzgada con la severidad o el desenfoque con el que se ha juzgado a lo ocurrido en la monarquía hispánica. Bueno, los hechos estos, pues sí, yo evidentemente los toco ahí, pero también pongo especial interés en mostrar los instrumentos que el rey aplica en esta defensa de sus territorios y de sus derechos. Y claro, hablo de las armadas, de los ejércitos y de las fortificaciones. En los ejércitos, pues claro, hay un lugar especial para los tercios, como no podía ser de otro modo. Es el cuerpo de ejército más profesional, más eficaz y más eficiente de todos los que en ese momento había en Europa. Entonces no se podía omitir ni mucho menos. Pero pongo también especial énfasis en las fortificaciones, porque es el aspecto menos conocido de la política de Felipe II. Y lo que realizó el rey en este sentido es auténticamente colosal. Hay fortificaciones desde Filipinas hasta Italia y los Países Bajos, pasando por América, de norte, de sur y del Caribe. El Caribe, las fortificaciones del Caribe han hecho que al Caribe en esos años se le llame el Lago de Piedra, justamente por la serie de fortificaciones que rodeaban y que se habían establecido allí. Pero es que Canarias, Madeira, las Azores y la península, el norte de África, todo eso supone un esfuerzo tremendo que yo lo defino como la globalización de la defensa. Si el rey ha hecho una globalización política, pues esa globalización política tiene su correlato en la globalización de la defensa. Y claro, toda esta serie de elementos y de factores pues van a desembocar en el tercer sustantivo que acompaña el título del libro, que es el mito. Un mito que se genera porque se comprueba la resistencia del rey a lo largo de todo su reinado, no retrocede, no renuncia a ninguno de los principios y de los ideales en los que cree. Y el ataque a esa postura y a esa mentalidad pues va difuminando al personaje real y empieza a bocetarse el mito. Un boceto que se completa primero por la leyenda negra, a la que antes se refería Guillermo, y se hablaba de la leyenda rosa. A mí no me gusta ese título, yo prefiero llamarlo la leyenda áurea. Las dos van a iniciarse antes de la muerte del rey, sobre todo la leyenda negra. Pero a partir de 1592, mal que bien, se percibe ya el funcionamiento de la leyenda negra y el inicio de la leyenda áurea. El nombre de la leyenda negra parece que se debe a Julián Juderías y a Rómulo Carbia, que al escribir unas obras en defensa justamente de esta serie de infundios que se lanzaban contra España y contra Felipe II, pues lo titulan así, la leyenda negra. La leyenda negra pues tiene un origen bastante temprano, porque no va dirigido contra Felipe II, va dirigida contra los españoles. Lo que pasa es que con Felipe II tiene una especial inflexión. Se habla de su origen italiano, lo hace Arnoldson, hablándonos situando el origen de la leyenda negra antiespañola en la Edad Media, cuando llegan los comerciantes catalanes a Italia. El comportamiento de estos comerciantes y algunas de esas actitudes pues empiezan a suscitar una serie de juicios contrarios. Luego está también la aportación alemana, en donde Lutero y Hutten son claves cuando critican y abominan de todo lo latino. Y en lo latino está Italia, Francia, España y Portugal.
Luego tenemos a las casas, que con la brevísima relación de la destrucción de las Indias, pues da una serie de argumentos que van a ser utilizados luego contra los españoles. Por supuesto, Guillermo de Orange, Antonio Pérez, que quizás sean los dos personajes más conocidos por cómo llevan a cabo una crítica más dura y severa contra el monarca. Lo acusan de todo, de bígamo, de asesino, en fin, de todo. Pero también están los ingleses, con Robert Cecil, desde el mismo momento de la Gran Armada, está Camden, está Baker, los franceses no podían faltar, con Brantôme, que en cierto modo marca ya una inflexión en la leyenda negra antiespañola, porque en la época de Felipe II hay folletos que lo defienden, suscritos por la Liga Católica, mientras que los protestantes lo denigran, pero se centran en Felipe y en un rey, en un reino, en un poder todopoderoso. Con Brantôme la cosa cambia, ya no es esa monarquía poderosa, ya no, desde 1635 estamos en guerra, y ya es una especie de potencia que es preciso derrotar y que ha venido a menos. Y luego lo que hizo mucho daño fue el Don Carlos de Schiller, cuando recogió toda la serie de infundios que se habían hecho sobre la vida de Don Carlos, y todo eso lo utilizó además para ponernos pues posiblemente al Felipe II más siniestro de todos los que lo han retratado, porque describe cómo envenena a su esposa, en donde mete el componente de los celos, al hablar de uno de los cortesanos, el marqués de Poza, una especie de botarate simpático que a Isabel de Valois le hacía mucha gracia, y trataba con él con frecuencia, y pues lo convierte ya en amante, y el rey un furioso celoso de la relación de su esposa con este personaje. Y por otro lado tenemos la leyenda áurea. No es tan eficaz ni mucho menos como la leyenda negra. Ya en 1570 el rey era consciente de que su situación ante sus súbditos no era la que él quería. Deseaba que sus súbditos, digamos, lo quisieran más. Y entonces ordenó una serie de rogativas en las distintas parroquias para que le pidieran al Altísimo que favoreciera sus planes y le ayudara en la lucha que tenía contra los herejes y contra los infieles. Esto no debió ser muy eficaz. También le encomendó a uno de los historiadores que había en la corte, a Antonio de Herrera y Tordesillas, que escribiera una especie de crónica de su reinado. Efectivamente, Antonio de Herrera y Tordesillas la escribió, la tituló Historia General del Mundo, pero en realidad era una historia del reinado. Lo que pasa es que Antonio de Herrera, no tenía ningún predicamento entre los que lo trataban, lo consideraban un advenedizo, hoy diríamos un trepa, y entonces lo que hizo no gozó de ningún crédito. Y será después de ya muerto Felipe II cuando aparezcan las obras que van a ser el sustento de esta leyenda áurea. La primera es la de Cristóbal Pérez de Herrera, que fue su médico, el que le asistió en esa agonía terrible y ejemplar que tuvo el rey. Escribió una especie de folleto que tituló Elogio a las esclarecidas virtudes del rey nuestro Señor, y es que el comportamiento del rey y la dureza de su agonía impresionó a todos los que estaban a su alrededor en el Escorial, y él, que conocía mejor que nadie cuáles eran las dolencias y los sufrimientos del rey, pues se decidió a escribir esto. Y luego las otras dos obras que marcan esta leyenda
áurea, pues se deben a Lorenzo van der Hammer, que la escribe en 1625 y que la titula, más o menos, es un título largo, pero en fin, Don Felipe el Prudente, y es una exaltación de las distintas virtudes que él veía o entendía que tenía el rey. Y quizás tuvo más eco la de Baltasar Porreño, que se escribe aparece 3 años después, en 1628, y también tiene un título larguísimo: Dichos y hechos del rey nuestro señor don Felipe II, esclarecido monarca, en fin, bueno, una serie ahí de una retahíla larga. Los dos tienen una cosa en común, que aparte de la exaltación de las virtudes, los dos tienen una cosa en común que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que consideran a la monarquía hispánica la sexta monarquía, la sexta de los grandes poderes que habían aparecido en el mundo. La primera sería la monarquía de los asirios, luego la de los persas, después el imperio que encarnó Alejandro Magno, luego los romanos, después Carlomagno, y el sexto sería Felipe II. Y el libro se cierra, como no podía ser de otro modo, con el Escorial, que es pues la gran creación del rey y el símbolo perdurable de su reinado y de su figura. No se puede entender a Felipe II sin el Escorial, y no se puede entender el Escorial sin Felipe II. Empieza a hacerse en 1563, aunque la carta fundacional realmente es de 1567. Quien hace las trazas, Felipe II era muy aficionado cuando le proponían algún tipo de obra que le hicieran la traza, es decir, que le dibujaran lo que se pretendía hacer. Bueno, pues quien hizo las trazas de el monasterio o del complejo que sería el Escorial fue Juan Bautista de Toledo. Y cuando muere le sucede Juan de Herrera, que es el que termina la obra, y es el que hace las estampas, es decir, la serie de grabados que luego se iban a vender por todo el mundo. El rey incluso los regalaba a algunos de los visitantes ilustres, y que son los que extienden por Europa, por la Europa de entonces, la imagen del Escorial, que parece que tiene, se ha señalado la influencia que luego tuvo en la Francia de Luis XIV, porque los inválidos parece que están inspirados directamente en el Escorial, y incluso el Palacio Real, que no llegó a hacerse, también tenía unas indudables conexiones con el Escorial. ¿Y qué pretendía resucitar el Escorial? Pues parece que el objetivo era el Templo de Salomón, la reconstrucción del Templo de Salomón, y de que fuera pues un canto a esa cristiandad romana, católica, creyente, que él se había esforzado tanto en defender. Y por mi parte nada más. Han sido ustedes muy amables al escucharme. Muchísimas gracias. Y estoy seguro que tendréis muchas preguntas. Así que, ¿quién va a abrir nuestro turno de ruego, preguntas, ruegos, sugerencias y o peticiones? No. Adiós, gracias. Tenemos a Juan Víctor. El muchacho también, hay que reconocer que escribe bastante bien. Sí, yo quería agradecerle a Enrique públicamente, primero, la publicación de la obra, que sin duda alguna va a ser un referente para todos los que estamos aquí. También quería agradecerle personalmente que a muchos de nosotros nos haya enseñado historial en la Complutense, que por supuesto también abrirá camino a todos nosotros, y que siempre tenga las puertas abiertas a cualquiera de nuestras iniciativas. Así que agradecerle públicamente toda su labor y todos estos años que han sido para nosotros, pues la verdad que un trabajo magnífico para ayudarnos a ser historiadores como no somos. Pues me alegro mucho de que os haya servido para algo mi paso por la Complutense. Por favor. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Yo no sé si es un comentario, que voy a hacer, quizás también una pregunta, ¿no? ¿El nacimiento de la leyenda negra tuvo lugar en el extranjero? Lo ha explicado muy bien.
Y yo creo que la destrucción de la leyenda negra va a venir también del extranjero. Entonces, mi pregunta o mi comentario, ¿para cuándo una traducción al inglés, como mínimo, de este libro? Bueno, yo lo de la traducción al inglés no lo sé, eso tendrá que decidirlo la editorial. Pero la verdad es que hoy día la leyenda negra ya no se la cree nadie en los niveles académicos. Y hay, pues, historiadores muy reconocidos, el mismo Josep Pérez, que es recientemente muerto, que habla, que dice que eso es un infundio que no tiene fundamento ninguno y que ya está superado. Pero una cosa es que la leyenda negra se supere en los niveles académicos y otra cosa es que las imágenes que ha creado, que los españoles llegaron a creérselas, y que llegaron a creerse que eso era verdad. Erradicar eso de la mentalidad popular va a ser muy, muy, muy difícil. Se consigue, evidentemente, leyendo, y que la difusión de la nueva visión pues llegara al público, pero a mí me parece que no tenemos un pueblo que lea mucho. Y además los niveles de enseñanza están cayendo de una manera tan estrepitosa que no sé qué va a ser de nuestra cultura. Por eso desconfío que la destrucción de la leyenda negra a nivel popular venga desde aquí. Fuera de España, en Europa, Schiller se sigue representando, en las óperas de Don Carlos se sigue representando. Tiene que llegar a un pueblo. En Centro Europa se lee mucho más y además se comenta mucho más sobre historia, y creo que es muy importante que sea un libro como como algún otro, se traduzcan al inglés y se traduzcan incluso a un idioma como el alemán, porque Centro Europa juega un papel muy importante en todo esto. Voy a poner un ejemplo, que esto lo hemos visto en 2020, el tema de la contraarmada. El libro de la contraarmada de Luis Gorrotxategi, que usted conoce muy bien, se ha traducido al inglés, se tradujo en inglés ya hace 5 años, y la consecuencia, claro, con mucho tiempo después, es que ya los medios ingleses, escritos y audiovisuales, pues van hablando de precisamente lo que usted está comentando, que ya no es tal como nos lo han contado la historia, ¿no? Sino que es diferente. Yo creo que es muy importante. Entonces, sí, animaría a su editorial, y yo le pediría que animara a la editorial a que hubiera una traducción, por lo menos al inglés. A pesar de esto, porque efectivamente el libro de Gorrotxategi ha tenido un gran eco, bueno, hay casos flagrantes, porque Casado Soto publicó en el 89, 1989 o 1990, con motivo del centenario de la Gran Armada, un libro en donde ponía de manifiesto que solamente se habían perdido 28 barcos. De esos 28 barcos, 14 eran galeones, efectivamente, pero los otros eran buques auxiliares. Y luego, el libro de Gorrotxategi, yo creo que la primera edición es del 2009 o una cosa así. Yo creo que ha salido hace poco otra, pero yo creo recordar que es del 2009. Bueno, pues entre el libro de José Luis Casado y el de Gorrotxategi, pues median 20 años. En medio está la conmemoración de Felipe II. Bueno, pues Parker dice en su biografía, sobre esa biografía definitiva, que Drake y Norris pues estaban como dando una especie de golpes de mano en el Cantábrico después de la Gran Armada. Bueno, si a esa expedición inglesa le llama un golpe de mano, yo no sé qué. Y hay que citar también a Josep Pérez. Josep Pérez dice que de la Gran Armada solamente sobrevivieron 6 barcos. Yo no sé si eso es una errata de imprenta o qué, pero que aún así cuesta mucho trabajo aceptar
lo que se está proponiendo. Parece como si fuéramos historiadores de segunda fila o que no mereciéramos credibilidad ninguna. Pero claro, esos errores, mientras esas actitudes se mantengan, pues va a ser muy difícil. Yo tengo alguna esperanza, porque en Italia, por ejemplo, hasta hace 2 o 3 décadas no se podía hablar de la presencia española. No se hablaba más que del Risorgimento y del Imperio Romano. El que estuviéramos allí era una especie de lacra. Hoy día hay unos excelentes historiadores italianos que están recuperando los años de la presencia española en Nápoles y en Milán. Y es que además es muy difícil entender la historia de Italia si no se tiene en cuenta la presencia española en estos dos extremos de la península. Y algo parecido está ocurriendo en América. Yo la conozco bastante bien, porque he ido prácticamente desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes, pues lo conozco bastante bien y he tratado con mucha gente. Y he pasado momentos muy, muy difíciles, porque allá por los años 80, pues el indigenismo era feroz. Hablar de España era hablar de la traidora y de la exterminadora. Y bueno, cada vez que se suscitaba algún problema de estos, yo siempre lo he hecho. Entro como un elefante en una cacharrería y no doy tregua. Pero he pasado momentos muy, muy, muy difíciles. Bueno, pues eso ya está cambiando. Porque la colonia no la podían estudiar, pero claro, llegó un momento en que tanto hablar de Bolívar, de San Martín, de Miranda, de toda esta gente, ¿de dónde han salido? Y entonces se tuvieron que centrar en el siglo XVIII para explicar un poco el caldo de cultivo de donde salen estos personajes. Y descubrieron que muchas de las familias criollas que todavía existen tienen sus antecedentes entonces. Y están llegando a la conclusión de que, hombre, esto de la colonia no debe ser tan malo. Y están investigando en Indias, tratando de descubrir, pues me imagino que de una manera egoísta en principio, unos antecedentes familiares, pero al final lo que están descubriendo son unos antecedentes nacionales. Y esto que señalaba Guillermo, de esta labor de atención a las comunidades indígenas, pues es algo que es realmente único. Si ahora vamos a América, el indigenismo está, las comunidades indígenas dominan el panorama etnográfico. A veces uno se siente allí el raro, porque está uno rodeado de... Y eso no se produce en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún sitio de eso, que son civilizaciones que quieren ser occidentales, aunque en fin también tienen un conglomerado, pero en fin, la generosidad de la colonización española, con todos los defectos que queramos, no se encuentra fácilmente. Y yo creo que eso se está percibiendo en América. Muy bien, pero precisamente por la primera parte que usted ha mencionado, es necesario que un libro como este, escrito por usted, aquí, español, se traduzca al idioma y que no sean los Joseph Pérez ni sean los Geoffrey Parker los que cuenten la historia a los centroeuropeos. Le animaría a que, bueno, no sé, habrá que encontrar a alguien que haga un doctorado en filología inglesa o algo así. No, hay traductores, y buenos traductores. Y además, esto mismo que está diciendo, ya me lo ha dicho más de un amigo, que se ha brindado a decirme, yo te lo traduzco. Digo, no, chico, es que tú lo traduzcas está muy bien, pero quien tiene que auspiciar la traducción es la editorial, que es la que tiene los derechos del libro, ¿no? Hombre, a mí sí me gustaría, francamente, que se tradujera, porque creo que, bueno, que en mi opinión es interesada, pero es que creo que es un Felipe II distinto. Es un Felipe II que no está al uso, que no es el que se encuentra en la biografía, como la de la que citábamos hace un momento de Parker, o incluso de un maestro al que yo apreciaba sinceramente, que es don Manuel Fernández Álvarez. La biografía de Felipe II
parece que es como un añadido. Está primero el rey y luego habla de la sociedad y la economía de la época, pero que eso se saca de ahí. Y lo que dice de Felipe II pues tiene perfecta entidad, porque es que además eso no está encajado. Y luego, pues bueno, el otro personaje, Kamen, o Keimen, como pues es muy histriónico en lo que él trata de llamar la atención, de provocar un poco el escándalo. No entra nunca en un debate en ninguna de las ocasiones en que hemos coincidido en congresos y algunas de sus ideas las hemos querido rebatir, ni siquiera se ha prestado. Por cierto, esa palabra que aparece ahí de abismal, que yo lo dije, justamente estábamos, Carmen, estaba yo, porque era el de la casa, y don Manuel Fernández Álvarez. Y fue cuando yo la empleé, porque es que efectivamente hay algunas tesituras en la vida de Felipe II, están separadas por el tiempo, claro está, pero que hay un abismo entre una decisión y otra. Y pues una de las tonterías que dijo fue que Cataluña no era española, y allí se formó un follón. Don Manuel saltó en la silla como... Y la última tontería que ha dicho es que la historia de España la han hecho los extranjeros, como si todos los que estuviéramos aquí no hubiéramos tomado ni arte ni parte en esa redacción. Y claro, pues eso significa ignorar a mucha gente que aquí ha escrito. El mismo Fernández Álvarez, por ejemplo, es una persona a la que no se puede ignorar de ninguna manera en lo que es la historia moderna. Y si nos vamos al 17 o al 18, pues nos reencontramos igualmente profesores y escritores de un prestigio indiscutible. En fin, yo quiero dar las gracias a nuestro... Perdona. Dime. Como no hay ninguna pregunta, otro comentario que quiero hacer, evolucionando en todo esto, no, sin entrar en debates. A mí me pareció la serie de televisión Isabel, me pareció muy importante para llegar a la gente, derivar la figura de la Isabel. La de Carlos, independientemente de que esté perfecta o no esté perfecta, pero yo me quedé con el mal sabor de boca de que no hubiera un Felipe II que fuera continuador, y esto puede ser, bueno, la base también de algo que se pueda hacer en el futuro, y espero que alguien tenga la iniciativa. Después de oír al protagonista del CID, de lo que dijo de la serie, prefiero que no hagan la serie de Felipe II. Claro. Pero es que también hay que ver de dónde vienen, vienen los que han hecho los del CID, sí. Porque eso es diferente. Lo que necesitamos es que sea de aquí. Claro. ¿De acuerdo? Se acaba de cerrar el crowdfunding de la película de María Elvira Rocabarea y Linares, ¿no? Y que ha cubierto de sobra en lo que ellos querían conseguir, y bueno, parece ser que van a hacer un gran documental y probablemente a lo mejor más como una parte, ¿no? sobre la leyenda negra y todo esto. Algo se tiene que hacer aquí. En ese sentido, de Felipe II, para mí, yo creo que es una asignatura pendiente, audiovisualmente hablando. Desgraciadamente tengo que darle la razón a nuestro insigne invitado, el exceso hispanista Henry Martins, que si el libro hubiera sido al revés, mucho tendríamos que ver. Que desgraciadamente en este país la gente cada vez lee menos, y tal vez lo que habría que hacer es una serie en lugar de un libro. Eso sí, recogemos el guante también por la parte que nos puede tocar, porque la editorial Esfera de los Libros ha venido a esta casa a presentar bastantes trabajos. Entonces, cuando hable con Félix Gil, pues ya le sugeriré que efectivamente un trabajo como este merecería la pena. Estos son temas de editoriales, sí. Ferias de Frankfurt y esta serie de cosas, pero probablemente fuera. Y desgraciadamente es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo, y Enrique ha señalado muy bien. Si nos apellidásemos Martins o cosas por el estilo, yo me llamaba Ralph, pues, y cuando hacías cualquier tipo de trabajo parece que tienes un prestigio mayor que ser capaz de entender, por ejemplo, un documento original del siglo XVI. Es que es muy difícil. Yo siempre digo lo mismo. Perdón que me ponga por ejemplo.
tengo el privilegio de que me publicaran un libro en alemán sobre la Primera Guerra Mundial en las colonias africanas. Perdón, es un pequeño trabajo y yo no pretendo en ningún momento decirle a los alemanes cuál es la historia de ese momento. Y parece que justamente en este país, en el momento que tienes un apellido extranjero y escribes sobre la historia del país, y eres el que tienes la máxima autoridad. Por cierto, el último libro de Cayman sobre historia de España debe ser realmente, lo tengo en la estantería de libros por leer, pero no sé exactamente en qué sentido le voy a dar. Quiero terminar dando las gracias a Guillermo y a Enrique. Podría hacer solamente una pequeñita aportación. Solamente una pequeña, si me lo permite. Vamos a ver. El profesor había comentado la breve relación de la destrucción de las Indias del padre de las casas. Solamente es un dato interesante. Esta obra se publicó en Sevilla en el año 63 y se permitió por el gran prestigio que tenía el padre de las casas. Pero 3 años después, cuando es coronado Felipe II, sucede a su padre, las protestas que hay de los castellanos, tanto de aquí de España como de América, dicen que esa obra es infumable y hay que retirarla. Felipe II, año 66, obliga a retirar todos los tratados del padre de las casas, las obras que son tratados, entre ellos está la breve relación. Eso fue en el año 66. Inmediatamente después, el libro se publica en París, que es donde se hace la reedición, y tenemos El enemigo francés, que publica la obra con grabados ¿de quién? De los flamencos, del enemigo. Qué cosa más grande, ¿verdad? Sí, algún día el libro se publica en París. A mis alumnos que en un examen de segundo de bachillerato, yo lo siento mucho, tenéis que poner esto: la prohibición de libros, la prohibición del índice y la negativa que profesores y estudiantes vayan a universidades extranjeras, digo, abrid comillas, rompió con el tronco cultural europeo en un momento de despegue de la revolución científica, cerrad comillas. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de correctores de selectividad quieren leer eso, porque probablemente no tengan la dicha y la aventura de leer este libro, que ustedes no sé, pero yo desde luego uno me voy a llevar dedicado para disfrutar las próximas vacaciones que pueda tener. Antes de lo cual, lamento informaros que siempre tenemos avisos parroquiales, que son los próximos eventos. Prometo ser muy breve, nada ya más la hora. Solamente recordaros que hoy es jueves, mañana viernes pasaremos al siglo XIX y la conmemoración de la batalla de San Laguana en 1879, donde los británicos pierden, por cierto. Mis alumnos se sorprenden mucho en tercero de la ESO, 14 años, cuando les digo que Drake perdió y firmaron una paz desfavorable en 1604, que para ellos es algo realmente impactante. Es que trabajo en un colegio británico. Vale. Entonces se explica. El sábado, también a las 7 de la tarde, tendremos una novela de un buen amigo, que es Mucaín, que es una novela sobre el Museo de la Carrera de Indias. Y me vais a permitir que aquí os invite a visitar las páginas del Instituto de Historia Militar, de la Cátedra del Instituto de Historia Militar, de la Cátedra de Historia Militar de la Universidad Complutense, del Instituto de la Asociación 31 Tercios, que son los grandes culpables de que toda la semana próxima, lunes, martes, miércoles y jueves, pues algunas personas que alguna de estas cosas más o menos saben, controlan, aunque no se apelliden Martens, pero hablarán sobre los tercios. Desgraciadamente deciros que el aforo ya está completo, pero se puede seguir en directo a través de YouTube y del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y luego el viernes y el sábado tendremos 2 eventos aquí en Tercios Viejos, una reunión con las editoriales y una demostración de esgrima española a cargo de Alberto Bonprezzi. En todo caso, os digo lo mismo. En redes sociales, la próxima semana no hay eventos en Tercios Viejos, porque Tercios Viejos se traslada con 31 de enero a esta conmemoración de la Semana de los Tercios, que cada vez va creciendo más, cada vez va cogiendo más empaque, y ya veréis el momento en que se puede organizar sin todas estas restricciones que tenemos. Lo dicho, muchísimas gracias por haber venido, y voy reservando mi ejemplar.